Bien. Buenas tardes, queridos miembros del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Capítulo para las Américas. En este nuestro tercer Congreso Internacional sobre el hambre y la miseria, tenemos la presencia del doctor Luis González Plasencia, que es un reconocido académico mexicano, doctor en política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en México, es máster en Law por el Instituto Internacional de Sociología del Derecho en Oñati, España, y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente, además, entre otros muchos cargos, de la Academia Mexicana de Criminología. Las reflexiones con las que nos va, las reflexiones que nos va a compartir el doctor en esta ocasión y con motivo de este congreso son el impacto del COVID-19 en los derechos sociales, salud, trabajo y educación en la era post-pandemia. Buenas tardes, bienvenido doctor, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Julio. Muchas gracias, Daniel Herrendorf, y a todos los colegas, las y los colegas del instituto. Es un privilegio, como siempre, poder participar en este congreso. Bueno, efectivamente, la COVID-19, esta enfermedad que ocasiona el virus SARS-CoV-2, pues nos ha puesto en más de un sentido en jaque. Primero porque a nivel global no teníamos idea hace algunos meses de las circunstancias que íbamos a vivir después de que se empezaron a conocer los contagios y de que se diseminaron con una gran velocidad por todo el mundo. Y por la necesidad de tener que adaptarnos rápidamente a un entorno completamente desconocido para la gran mayoría de todos nosotros, comenzando desde luego con toda esta fase de encierro que se ha prolongado ya por muchos meses y que, aunque en algunos países, como es el caso de México, ha tenido, digamos, episodios de laxitud, de todas maneras nos mantiene a la gran mayoría en casa. Ello ha propulsado una serie de reflexiones que se han venido haciendo, digamos, a caballo sobre las circunstancias que va presentando la pandemia. Conocimos algunos textos de filósofos muy importantes que se fueron publicando en la prensa, y en algunos de ellos había incluso algunas consideraciones, digamos, alegres sobre lo que podría ser el periodo pospandemia. Sin embargo, esas visiones optimistas, con el paso del tiempo, han dado lugar a otro tipo de apreciaciones, más bien pesimistas, en las que muy desafortunadamente yo no quisiera, pero tengo que inscribir en ellas mi charla de esta mañana. Y es que me parece que tenemos hoy una evidencia clara de que la COVID-19 catalizó una serie de procesos económicos y sociales que ya venían presentándose en muchas partes del mundo, pero que en países como el nuestro, México y en América Latina, han tenido consecuencias, pues digamos, en el desgaste, en un proceso de deterioro de los derechos humanos en general y de los derechos sociales y económicos en particular. Me parece necesario plantear que el contexto en el que todo esto ocurre es el de un proceso que se ha venido construyendo en los últimos 30 años, por lo menos, de lo que se ha llamado gobernanza global, a cargo de pues una serie de transnacionales que están muy vinculadas al tema de la producción de datos y de la explotación de datos, que son Amazon, Facebook, Apple y Google, que bueno, han generado un entorno que es nuevo, efectivamente, si lo comparamos con, digamos, a lo que estábamos habituados en el siglo pasado, pero que ha planteado, ha, digamos, impulsado
toda esta lógica de mercantilización del mundo que ha podido capitalizar de manera muy clara, o que han podido capitalizar de manera muy clara los gobiernos de corte neoliberal que, podríamos decir, están presentes en una gran parte del mundo. Por primera vez, lo que esto supone es que las y los ciudadanos que elegimos localmente a nuestros gobernantes, estamos a expensas de una serie de poderes de naturaleza global que están por encima incluso de las posibilidades de los propios gobiernos de gestionar lo local. Me parece por ello que a pesar incluso de intentos igualadores como los que estamos viviendo hoy acá en México, con el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o en la Argentina también, y en otros países de América Latina, como es el caso de Bolivia, a pesar de los esfuerzos que al interior de los países se puede hacer para tratar, digamos, de ir frenando la ola de privatización y de mercantilización que supuso el neoliberalismo, este contexto de gobernanza global mantiene al mundo girando a la derecha, ¿no? Hay algunos colegas economistas que pues ven en la era post-pandemia quizá la necesidad de volver a modelos estatistas, a modelos de planificación de la economía, como ocurrió pues a mediados del siglo pasado. Pero lo cierto es que aún si así fuera, no podemos obviar este contexto de gobernanza global que está suponiendo una afectación muy importante en las relaciones entre las personas, sus gobiernos y sus mercados. Me parece que varios autores han puesto énfasis en cómo se ha venido construyendo esta tendencia que, como dije, es previa a la COVID, pero que se cataliza debido a la pandemia. Se pueden trazar líneas de pensamiento que van de Immanuel Wallerstein a David Harvey y a Noam Chomsky por una parte, y otra línea de pensamiento que se me ocurre que se puede trazar es la que va de Foucault a Agamben y más recientemente a este autor africano, filósofo africano, Achille Mbembe, y desde luego las apreciaciones que ha hecho el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han. Todas ellas coinciden, a pesar, digamos, de que pueden tener marcos teóricos distintos o provenir de tradiciones académicas distintas. Todos ellos coinciden en que poco a poco el viejo fenómeno, digamos, de control social que estaba destinado al gobierno de la pobreza se fue constituyendo en una suerte de gobierno de la otredad que pues ha dado como resultado una reconfiguración de las clases sociales que a la luz de la pandemia se aprecia con toda claridad entre por lo menos tres grandes grupos de personas. El grupo que podemos llamar de privilegiados, que paulatinamente ha logrado, digamos, concentrar riqueza a lo largo de su existencia, una riqueza que le permite hoy estar en condiciones de seguridad y de protección, digamos, más allá de las estrictamente necesarias. Un grupo del otro lado, en el otro polo, que podríamos llamar de precarios, de personas precarias, que en sentido contrario han venido sufriendo los efectos de las políticas neoliberales, concretamente, y que van constituyendo el grueso de la población que precisamente carecen de estos medios para la supervivencia cotidiana. Y en el centro, entre estos dos grandes grupos, un grupo de personas que está, digamos, intentando
permanecer dentro del privilegio que está jugando todo el tiempo, o bien tratando de ingresar al grupo del privilegio, o bien tratando de no caer en el grupo de los precarios, al que a mí me ha gustado identificar como nuevas servidumbres, es decir, un grupo constituido por un importante número de personas que sirven de distintas maneras precisamente a la manutención del privilegio. Teniendo esto un poco como marco teórico, es posible pensar y darnos cuenta del impacto que esta circunstancia ha tenido en general en los derechos humanos. Yo creo que hay discusiones hoy muy importantes que plantean los efectos que esta gobernanza global tiene en la propia democracia, el ejemplo de Cambridge Analytics, los acontecimientos alrededor de la elección, de la primera elección del presidente Trump, las medidas que se tomaron en esta segunda contexto electoral en los Estados Unidos respecto de algunas redes sociales asiáticas, en fin, todo eso da cuenta de que lo que conocemos como democracia, sea esta representativa o participativa o directa, hoy se encuentra en un proceso de reconfiguración en buena medida motivado por la influencia que tienen las redes sociales en nuestras vidas. Pero más que eso, me interesa abundar un poco sobre los efectos que esta pandemia ha propulsado en tres derechos reconocidos como derechos sociales en el pacto respectivo, que son la salud, la educación y el trabajo. Hay que decir que si uno hace una mirada retrospectiva, incluso hasta el mismo siglo XVIII, donde se comienzan a prefigurar las libertades fundamentales y empezamos a hablar de derechos subjetivos como derechos fundamentales, podemos identificar lo que podría constituir olas de desigualación y de igualación, que están vinculadas precisamente con proyectos políticos, según estos pongan el énfasis en lo público o en lo privado. Creo que los proyectos igualadores se caracterizan en términos, por supuesto, muy generales, por su interés primordial en la construcción de una esfera pública sólida que sea capaz, digamos, de repartir la riqueza y ponerle frenos a las libertades que Berlín llamó las libertades negativas, estas, digamos, libertades irrestrictas cuando se asocian particularmente al mercado. Y los proyectos desigualadores están vinculados con visiones políticas que ponen el énfasis en lo privado y que, por tanto, digamos, los límites en ese caso se colocan en el ámbito de estos procesos que hemos venido viviendo a lo largo de pues, estos 300 años han culminado en el último periodo en un gran proceso de desigualación que pone en entredicho la naturaleza de los derechos sociales como tal, porque, digamos, explota su calidad de mercancías. En la lógica en la que la salud, la educación o el trabajo son vistos más como servicios, no como derechos, sino como servicios que otorga el Estado y por lo tanto como costos que tienen que ser distribuidos en el grueso de la población, la lógica de mercado imperante en los últimos, en este último gran proceso de desigualación, los ha colocado, los ha convertido, mejor dicho, claramente en mercancías. Lo que esto ha supuesto es un proceso de privatización de la salud, de la educación y del trabajo, que no obstante los intentos de los gobiernos igualadores a los que me refería yo hace un momento, de frenar estos procesos de privatización, bueno, constituyen inercias, constituyen tendencias que ha sido muy, muy difícil desestructurar. Y me parece que justamente la COVID
ha sido una circunstancia que ha develado la precariedad existente en estos tres sectores que representan garantías de acceso a estos tres derechos. El sector salud, por una parte, bueno, pues evidenció el desgaste que la salud pública vivió a lo largo de los últimos 30 años y que no fue capaz, por tanto, de estar a la altura de la necesidad que presenta una pandemia como de las dimensiones que tiene la debida al SARS-CoV-2. No es una situación particular de México. Vimos la saturación de los hospitales en Italia, en España. Si seguimos el pensamiento de Wallerstein, por ejemplo, diríamos que el sur de Europa, España, Italia, Grecia, Turquía, constituyen la periferia de el norte europeo, que es el que finalmente ejerce la dominación global. Ahí, pues las escenas de personas que morían en las calles estaban fuertemente vinculadas con las carencias que el sector público en materia de salud tenía. Nosotros vivimos lo mismo en México, supongo que esto es algo que se ha vivido en otros países de América Latina, pero además aderezado por las consecuencias de una salud pública deficitaria, ¿no? En términos, por ejemplo, de la muy poca atención, si no es que nula atención, que se puso durante los últimos 30 años en el tema de la alimentación. Es decir, la manera en la que se permitió que la industria alimenticia, la industria de comida chatarra, como le llamamos nosotros, fuese constituyendo una parte muy importante de la alimentación de las y los mexicanos. La repercusión en materia de salud que eso implicó ha supuesto que en nuestro caso, quienes están muriendo son las personas que presentan las llamadas comorbilidades y que están asociadas, por supuesto, a la obesidad, a la hipertensión y a otra serie de trastornos que en buena medida tienen su origen en los descuidos en la dieta, en la precaria salud pública, como decía, y desde luego también en la privatización, en el proceso de privatización. Lo que hemos visto es cómo se fue reduciendo el presupuesto para los hospitales públicos, se fueron desmantelando poco a poco los hospitales públicos y se generó una línea de salud privada colocada en calidades diversas, ¿no? Desde los hospitales muy caros, donde cuesta mucho dinero atenderse, hasta pequeñas clínicas que comenzaron a surgir en los últimos años al lado de las farmacias, al lado de las farmacéuticas, descubrieron que también podían no solamente mercar con las medicinas, sino además explotar, digamos, a quienes menos recursos tienen para atenderse médicamente y realmente muy barata. Al lado, todas las farmacias acondicionaron pequeños consultorios para atender personas que no pueden pagar la salud privada de alto nivel y que tampoco, o que han decidido finalmente no acudir a las instituciones de salud pública porque los procesos para ser atendidos son normalmente tediosos y porque la carencia de medicinas o de equipos pues hacía mucho más sencillo finalmente atenderse en estos pequeños consultorios. Vimos también un número importante de hospitales de gama media que ofrecen todos estos servicios, pero como se pueden dar ustedes cuenta, naturalmente ello está estrechamente vinculado con la capacidad de pago de quien es visto no como un derechohabiente, sino como un consumidor.
los resultados pues están a la vista. Tenemos más de 100,000 personas que han perdido la vida hoy a causa del COVID. Estamos viviendo, sin haber dejado la primera ola, todavía estamos viviendo ya los efectos de un rebrote que está empezando a saturar nuevamente los hospitales. El gobierno tomó la decisión de administrar, digamos, los espacios hospitalarios, pero bueno, pues el número de muertos es verdaderamente elocuente. Me parece que somos el cuarto o quinto país del mundo que ha aportado más muertes debidas al COVID. En materia de educación, que está estrechamente entrelazado con esta parte de salud, lo que hemos visto es que lo que muchos temíamos pasó ahora, ¿no? Es decir, estábamos viendo que a partir de los famosos acuerdos de Bolonia, la educación se fue transformando para convertirse en un proyecto de capacitación. La idea de desarrollar competencias en las y los estudiantes en lugar de, digamos, una formación integral que permitiera mantener el humanismo que ha caracterizado a la educación universitaria, pues desde el Renacimiento por lo menos, fue implicando de manera similar a lo que pasa en el sector salud, que la universidad pública recibiese menos apoyos, menos presupuestos, que el costo de la educación pública se fuese trasladando paulatinamente a las y los estudiantes, es decir, una educación que solía ser gratuita o casi gratuita, comenzó a cobrar cuotas de diversa índole, que por supuesto las pagan las y los estudiantes, y ese proceso se fue acompañando también del fortalecimiento de la educación privada, ¿no? De las escuelas privadas que en los últimos 30 años florecieron y se fortalecieron de manera sorprendente, por supuesto también generando un mercado de educación a todos los niveles, que igualmente afectado por esta lógica de las calidades, ¿no? Donde nos encontramos entonces universidades muy caras, universidades que cobran colegiaturas altísimas, y otras universidades que cobran muy barato, pero que absorben a todo el estudiantado que queda fuera de las universidades públicas, que es mucho, ¿no? Los niveles de rechazo que las universidades han tenido históricamente es elevadísimo, y bueno, pues se creó un mercado para atender a esa población con el con la coincidente diferenciación, digamos, en las calidades de las y los egresados, ¿no? Según la calidad de la propia universidad. Entonces, los egresados de universidades privadas obtienen un estatus elevado. Normalmente son ellos quienes ocupan las posiciones directivas, por ejemplo, en el mundo empresarial, o las posiciones de gobierno. En México eso ha sucedido. Y pues los egresados de las universidades menos prestigiosas, por supuesto también más baratas, tienen que luchar por posiciones que se disputan con las y los egresados de las universidades públicas, y entre los cuales desafortunadamente una importante cantidad no logra encontrar trabajo, ¿no? Vimos cómo la educación se fue planteando en términos de las necesidades laborales, ¿no? Esto que aparentemente sería pues lo lógico, porque bueno, preparamos universitarios para que desempeñen una profesión. En este contexto de precarización de la educación, lo que ha implicado es que las y los universitarios vayan formando parte, muy desafortunadamente, de esto que antes llamé nuevas servidumbres, ¿no?
nuevas servidumbres con título. Decía un amigo común del doctor Julio Cala y su servidor, que nosotros éramos mano de obra calificada, pero mano de obra a final de cuentas. Y eso lo decía hace muchos años y no estaba tan errado, porque al final, cuando uno ve, por ejemplo, que estos hospitales, clínicas dentales privadas son gestionadas no por médicos, no por dentistas, sino por empresarios, va quedando claro cómo las posibilidades de empleo que en un mundo privatizado de salud van teniendo las y los egresados de las universidades están sujetas a lo que las y los empresarios de la salud están dispuestos a ofrecer, ¿no? Es decir, eso forma parte de un proceso de precarización que articula los tres sectores de los que estoy hablando: el sector laboral, el sector sanitario y el sector educativo. Y configura esto que a mí me gusta denominar la trampa o la ilusión de la libertad, ¿no? Es decir, la idea de que somos libres para elegir el trabajo que queremos, así como aparentemente somos libres para elegir lo que queremos para nuestras vidas, y que se reduce por una parte a más bien una libertad acotada a aquello que los empleadores ofrecen, y en un sentido social más amplio a la libertad para consumir, ¿no? Bien, entonces este ha sido un dilema para nosotros en las universidades públicas, que estaba amenazado, digamos, por un proceso de desconstrucción de la vida universitaria a partir justo de la posibilidad que empezó a generar la educación virtual, ¿no? Hay proyectos universitarios que yo llamo educación Netflix, ¿no? En los que una persona puede elegir los cursos que desea tomar en una plataforma muy similar a la plataforma de Netflix, y construir su propia carrera y después obtener un título simplemente a través de un clic, ¿no? Ese, digamos que es el ideal de la educación neoliberal, la posibilidad de hacerse cargo de la propia educación e incluso de irla definiendo de acuerdo con lo que los empleadores van proponiendo como perfiles profesionales ideales, pues se ha propulsado ahora en este contexto del COVID, ¿no? Hemos visto, aunque esperamos que eso no permanezca, pero hemos visto cómo el COVID nos obligó a desintegrar la universidad, ¿no? Nos obligó a apuntar hacia la configuración de comunidades de personas privadas que en lo individual están accediendo al derecho que tienen a educarse, siempre que tengan las posibilidades de tener una computadora, algún dispositivo móvil, o no sé si hay un teléfono que está sonando, no es mío, no sé de quién es, pero bueno, cosas de la tecnología que uno no acaba de entender, ¿no? Bueno, decía entonces que ahora los chicos están teniendo que acceder a través de estos mecanismos, y esto ha generado un impacto diferencial nuevamente entre la educación privada y la educación pública. Las universidades privadas cuentan con muchos más recursos para, por ejemplo, tener redes mucho más de banda ancha más amplia, digamos que tienen mayores alcances, y las y los estudiantes de las universidades privadas en su mayoría pues ya contaban con, por ejemplo, una laptop. En muchos casos incluso es un requisito para ingresar a la carrera universitaria, traigan una laptop. Cuentan con espacios en casa
donde pueden dedicarse a tomar la clase sin ninguna complicación, cuentan con internet, en general, digamos, están en una mucho mejor condición que los estudiantes de las universidades públicas, que tienen que lidiar, además de con la falta de equipo, con la falta de internet, con espacios mucho más reducidos, en donde tienen que compartir probablemente una computadora entre 2 o 3 hermanos, el papá o la mamá, si es que están haciendo home office, y en donde además las circunstancias psicológicas del propio encierro fueron y han sido un factor muy importante en la capacidad de concentración, por ejemplo, y de desempeño de las tareas. Aquí en esta universidad hemos hecho una pequeña investigación que nos ha arrojado resultados muy similares a esto que les estoy comentando y que permiten observar entonces cómo este fenómeno de la COVID-19 ha contribuido notablemente a la precarización de la educación pública. Y este proceso educativo tiene también una repercusión en el ámbito laboral, porque finalmente, al haberse convertido el trabajo en una mercancía, ¿no? Genera también un mercado laboral que está determinado, como decía yo hace un momento, por las necesidades de quien emplea, ¿no? Y esto ha producido, como efecto de la ilusión de la libertad a la que me refería hace un momento, ha producido un control prácticamente total del empleador sobre el trabajo, al grado de generar puestos laborales sumamente precarios, ¿no? Hay desde luego una gama amplia, pero me interesa aquí poner el énfasis precisamente en la gran cantidad de personas que se ve obligada a aceptar un trabajo porque o acepta ese trabajo en esas condiciones o no tiene nada, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo el fenómeno del outsourcing ha supuesto el despojo de los derechos laborales de un número muy importante de trabajadores. Esta mañana se anunció una iniciativa de ley que va a tratar de regular este fenómeno aquí en México, y se daban números verdaderamente sorprendentes de empresas que tenían contratado bajo esta lógica de outsourcing a 100,000 personas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué empresa tiene 100,000? No, las empresas de outsourcing son las que podían contratar hasta 100,000 trabajadores o más, porque se trata de contratos temporales, se trata de contratos que se gestionan, por ejemplo, cada 30 días para evitar que haya continuidad, para evitar que haya antigüedad. Se trata de contratos en donde, por supuesto, la gran necesidad de personas que configuran ese amplio espectro de las nuevas servidumbres que existe en un país como el nuestro, pues da la oportunidad de que estas empresas de outsourcing vayan colocando gente y la vayan sacando, ¿no? Conforme se va requiriendo, sin que ello signifique ningún tipo de obligación para quien hace las contrataciones. Ese fenómeno del outsourcing, me parece, es un antecedente interesante del modelo Uber, ¿no? Escuchaba yo a alguna colega en Chile que hablaba de la uberización del trabajo. Yo lo he planteado también en otros momentos, porque efectivamente el modelo Uber es un modelo que plantea un escenario laboral completamente distinto al modo en el que se pensó, digamos, el derecho al trabajo y las obligaciones de los empleadores en relación con el mismo, en el que la deslocalización es el factor central, ¿no? Hay un gestor que no necesariamente es el dueño de la plataforma, pero hay un gestor de una plataforma que pone en contacto a un prestador de servicios con alguien que lo necesita.
no hay un vínculo directo con ese prestador de servicios. Es algo así como darle la oportunidad a alguien de que se autoemplee, de que se compre su boxer, por supuesto, se ponga su gasolina, gaste sus mantenimiento de su vehículo y trate de ganar un poco después del costo que tiene el acceso o la pertenencia a la propia plataforma. De manera tal que los márgenes de ganancia son cortos, son muy limitados para quien otorga el servicio, pero se convierten en fortunas muy importantes para las empresas que gestionan. Esta uberización del trabajo ha tenido un episodio más cruel todavía, cuando estas empresas se desdoblaron hacia las conocidas como delivery, ¿no? Las empresas de entrega que pues articulan a quienes tienen una bicicleta o una motocicleta y en la misma lógica del Uber, pues van y entregan, recogen cosas y las entregan en otro lado, sin tener ningún marco de protección laboral como pues normalmente esperaríamos en sociedades como las nuestras. De manera tal que lo que estamos viendo es una acelerada precarización de estos sectores, salud, educación, trabajo, que están interrelacionados entre sí y que pues, configuran un espacio que está produciendo o incrementando la precariedad, ¿no? A las personas precarias. Ahí podríamos hacer una reflexión que nos llevara hasta el planteamiento de Achille Mbembe, este filósofo africano que citaba hace un rato, y que decía que la soberanía se define como el poder de matar, ¿no? Foucault trabajó esto también, Giorgio Agamben lo ha planteado, Zaffaroni, colega argentino, le ha llamado genocidio por goteo. Yo lo he bautizado como precaricidio, ¿no? Como una tendencia a dejar morir, no necesariamente matar, ¿no? Sino más bien a dejar morir a pues, una parte importante de la población que queda entonces en ese terreno de intemperie que significa la exclusión. Seguro hay mucho más que discutir sobre el tema. Yo solo he querido poner ahí algunos elementos para la reflexión. Y bueno, con esto termino agradeciendo nuevamente al Instituto, a Julio César Cala la presentación que ha hecho y a todas y todos quienes se han dado un tiempo para escucharme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Luis. Tus comentarios siempre son, dan mucho, no solamente en qué pensar, sino también dan mucha referencia y muchos ejes que en ocasiones no se contemplan para entender los graves problemas sociales por los que atravesamos hoy en día. Qué bueno que estés con nosotros y espero verte pronto, querido amigo. Hasta luego. Muchísimas gracias.